Bueno, vamos a ver la última parte que nos queda de funciones, del estudio de funciones. Vale. La simetría. Hay dos tipos de simetría con fórmula, ¿vale? Luego ya explico un poco más esto. Simetría par. Se dice que una función f de x es par o simétrica con respecto al eje o y si para cualquier valor del dominio ocurre que f de menos x es igual a f de x. Es decir, simétrica con respecto al eje o y quiere decir que si yo doblo la gráfica de la función por el eje o y, esto monta sobre esto, ¿vale? Eso sería la simetría par. Y se tiene que verificar que f de x es igual a f de menos x. Ahora vemos un ejemplo. Y la simetría impar o con respecto al origen de coordenadas es cuando se verifica que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, lo único que tenemos que hacer cuando nos dan una función, por ejemplo, si nos dan la función f de x igual a x cuadrado, como viene ahí en el ejemplo, entonces para ver si tiene una simetría par o impar, damos dos valores, x y, por ejemplo, 1 y menos 1. Tenemos que dar el mismo valor con distinto signo y ver cómo se comporta las síes. ¿Cuánto vale f de 1? 1. ¿Cuánto vale f de menos 1? 1. Entonces se verifica que f de 1 es igual a f de menos 1, ¿vale? Para valores distintos de la x, o sea, el mismo valor pero con distintos signos, sus imágenes, las síes, tienen el mismo valor. Entonces diríamos simetría par, ¿vale? Si tenemos f de x igual a x al cubo, entonces haríamos lo mismo, x y esto es lo que hay que hacer siempre para ver cómo es la simetría, dar el mismo valor con distinto signo y ver cómo son sus i's, ¿vale? Entonces damos el 1 y el menos 1. ¿Cuánto vale f de 1? x1 al cubo vale 1. Menos 1 al cubo, ¿cuánto vale? Menos 1. Entonces se verifica que f de 1 es igual a menos f de menos 1, ¿vale? Esto vale menos 1, lo cambio de signo, coinciden. Coinciden el valor, pero cambiando el signo. F de 1 es igual a menos f de menos 1. Esto vale 1, esto vale menos 1, que con el menos de delante, ¿vale? Se convertiría en el 1. Entonces, si f de 1, si para dos números del mismo número con distintos signos, sus imágenes son iguales, simetría par. Si sus imágenes para esos mismos valores, el mismo valor con distinto signo, tienen el mismo valor pero con distinto signo, entonces la simetría sería impar. Y si por ejemplo tenemos f de x igual a x cuadrado menos 4, vamos a dar valores x y para x igual a 1 valdría 1 menos 4, no, esto es igual, f de menos 4x. Para x igual a 1 valdría 1 menos 4 menos 3 y para x igual a menos 1 valdría 1 más 4, 5. Entonces no tiene simetría. ¿Vale? No tiene simetría. No tiene simetría con fórmula, ¿vale? Porque esta función, que es una parábola, ya la veremos ahora cuando estudiemos cada una de las funciones en concreto, va a tener un eje de simetría. Pero como fórmula, si piden ver la simetría que tiene una función, lo único que hay que hacer es coger dos valores, ver si son iguales, sus imágenes sería par, si son iguales pero con distinto signo, impar, y si son distintas, no tiene simetría, ¿vale? Vienen los mismos ejemplos ahí, entonces sería la simetría, se estudia así. La periodicidad, una función es periódica si se repite, entonces lo único que habría que ver es cada cuánto se repite, ¿veis? En este ejemplo, por ejemplo, cada 4 vuelve a ser exactamente igual. Pero bueno, esto es para que sepáis si viene alguna función la periodicidad, pero en general no se puede saber si no está dibujada, ¿vale? Entonces ahora vienen estos dibujos de las funciones que no vienen con fórmula de la función, entonces lo único que tendríais que ver es si al doblarlo por el eje o y o por el punto 0, 0, las coincide la función o no coincide y decir si es simetría par o impar. Y luego aquí viene este ejercicio para hacer las simetrías de las funciones
y este para estudiar la periodicidad. Y ya habríamos terminado lo que es el estudio de la función, antes de entrar a particularizar en cada una de las funciones que vamos a estudiar. Lo que tenéis que tener muy claro son sobre todo el dominio y los puntos de corte con los ejes, que eso se hace siempre en todas las funciones igual, y no hace falta estudiarlo para cada una de ellas, simplemente sabiendo cómo es el genérico, pues entonces se hace para